¿Estás cansado de tener todas tus notas, documentos y proyectos en distintos cuadernos, por ahí, distintos lugares? ¿Quieres tener todo en un solo lugar y personalizado tus necesidades? Bueno, Notion es la solución. Más de 20 millones de personas y equipos usan Notion en todo el mundo. Notion es la herramienta de colaboración intuitiva que te permite soñar, planificar, trabajar y construir de la manera que tú desees. Puedes, por ejemplo, planificar un podcast usando Notion y es la manera más simple de dar forma a tus ideas, procesos y herramientas para avanzar. Con Notion tendrás todo lo que necesitas en un solo lugar. Escribir, planificar y mantener todo organizado nunca fue tan fácil. ¿Quieres empezar a usar Notion hoy mismo? Regístrate y comienza a usar Notion de forma gratuita en Notion.com. Descubre cómo Notion puede ayudarte a avanzar hoy mismo. Apóyanos usando el link en la descripción. Pero también recuerda que Notion es gratis para uso personal para siempre. No esperes más. Empieza a usar Notion hoy. Es tu oportunidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro, como siempre, con el señor, mi amigo personal, Héctor Herrera. Señor, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, César? ¿Cómo están, auditores, tanto tiempo? Estamos con esta ola de calor. César, ahora que dijeron que iba a durar un par de días, no sé si ustedes se han dado cuenta que está como nublado, pero hace un poco de calor. Estamos trayéndole todas las noticias que no habíamos podido por un tiempo, así que bueno, se viene muy bueno el capítulo. Sí, nos estamos poniendo el día, estamos tratando de hacer como capítulos ahí semana por medio para que se nos vayan juntando, pero nos pasó que las primeras semanas del mes generalmente son bien noticiosas, ¿eh? Y nos tocaron más noticias de lo que esperábamos, así que vamos a hacer un esfuerzo para que salga bien. Pero partamos con probablemente algo interesante que pasó el fin de semana pasado, que fueron las elecciones para la convención 2.0 que le puse yo. Donde no sé si ante todo pronóstico, mucha gente dudó después de lo que pasó en septiembre con el plebiscito, pero da la impresión de que queda en manos de gente, de la persona que no quería, que no quería hacerse cargo de la convención. Entonces hay que ver cómo esto va a funcionar. Tenemos ahora dos órganos que van a funcionar de forma paralela. Uno es la convención de expertos, donde hay más representación de lo que se podría hacer la centroizquierda, y la convención normal, donde está sobre representada lo que sería la derecha política, si es que se puede decir que es derecha política, porque todavía no hay acuerdos detrás. Lo que sí da la impresión de que a los mercados les gusta, que probablemente las reglas del juego no van a cambiar tanto, y en el peor escenario posible volvemos a cómo estamos ahora. Entonces como que tampoco es algo que a los mercados les guste, no les guste, porque en el fondo les cambia menos las reglas del juego. Yo creo que ahí hay algo interesante que decir, que y lo hemos dicho varias veces, que los mercados en general no son de derecha ni de izquierda, tratan de que las reglas del juego no les cambien tanto. Yo creo que eso es lo que importa. No sé, Héctor, ¿cómo ves tú el resultado de las elecciones constituyentes? Con respecto a las elecciones constituyentes, bueno, hay que recordar que se eligieron 51 candidatos, que son 22 del Partido Republicano, 17 de Unidad por Chile, que une el Partido Comunista y el Partido Socialista, deben haber otros, y el oficialismo. Chile Seguro con 11, y Pueblo Indígenas, que tuvo un escaño. Cosas que me llamaron la atención fue que el Partido Republicano, o lo que es de derecha más Chile Seguro, tiene los 2/3, algo parecido a lo que también tuvo el rechazo en su tiempo. Entonces no sé si es algo muy diferente que le ha cambiado la cara. Cosa entretenida que he escuchado es: ¿será realmente que el oficialismo no va a poder salir o no se va a poder mover dado esta nueva constitución, o no se le están cumpliendo las cosas a Boric? También otro tema que he escuchado es: si hoy día se hacen las cosas bien, ¿será Kast un posible candidato que le gane a Matei? Y bueno, la constitución va a dar también paso para eso. También hay que recordar que hay varios partidos que, desaparecieron acá también, que el Pacto de Todo por Chile, que el PPD, la Democracia Cristiana y el Partido Radical, que solo llegó un 9%, pero tampoco pudo sacar un escaño acá. Y bueno, también otro punto importante que me gustaría recordar de esta convención, antes de pasar al tema económico, es que hubieron muchos nulos, y también lo que pasó con la participación.
No sé si a alguien le dio la impresión de que la gente no sabía cómo votar porque ponía en cada uno de las listas un voto, y también el descontento social sobre lo que se puede ver con respecto a que hubo mucha votación en blanco. Entonces, bueno, cómo esto afectó a los mercados en general, es una noticia positiva, pero que se esperaba de los mercados que en definitiva que ganara o que se siguiera manteniendo esto de centro derecha. Quizá el volumen o la magnitud no fue, pero sí se esperaba, por lo tanto, después lo vamos a hablar, pero el dólar tendió a caer y luego se volvió a aumentar, debido a que ya hoy día los inversionistas también están más preocupados en el nivel de los efectos macroeconómicos, de cómo se vaya a seguir dando también la constitución, que esto está recién partiendo, y todo lo que está pasando también con la política monetaria. Sí, a mí, yo iba a comentar el tema del dólar. Yo cuando hice el capítulo el domingo en la noche, y lo subí el lunes en la mañana, después de que ya está el chancho cocido, como se dice en el campo, chancho pelado, perdón. Yo pensé que el dólar iba a bajar harto más. Pensé que el dólar y todavía sigue rondando los 790, 800. Ha ido pololeándose ese valor durante la última semana. Y a mí me da la impresión de que hay algo, el tema de la recesión a nivel mundial probablemente está pesando más de lo que pesa ahora esta nueva convención. Yo pensé, por lo que te digo, los dos posibles escenarios es: tenemos una posible nueva constitución que va a ser generada 100%, casi 100%, al gusto de lo que sería la derecha política, y si no, tener la constitución que está actualmente vigente, que dependiendo qué tan purista eres tú, es la de Pinochet o la de Lago. Entonces ahí, pero lo que quiero decir es que si bien se libera como cierta incertidumbre para los mercados, porque de que se libera incertidumbre, se libera incertidumbre, que es lo que pasó el domingo. Yo pensé que el efecto del dólar iba a ser mayor, y eso me da a entender que las fuentes de riesgo que hay actualmente, que son macro, el mercado la está sobreponderando más que los factores políticos que actualmente existen en el país. Eso es algo que no pensé que iba a ser algo tan relevante. Si queréis termina y pasamos a los temas más. Me gustaría hablar dos cosas que también me llamaron la atención, no sé si para bien o para mal, pero primero, la gente más antigua como Saldívar y lo que pasa en Rabinet no fueron elegidos. Yo creo que eso también habla de que quizá ese tipo de política está cambiando y que el nuevo elector no está votando por las antiguas figuras. Y dos, que es algo que no quiero discutir porque no es un tema de que si uno está con hombres o mujeres, el tema de la paridad, dado que Rodrigo Delgado y Juan Sutil, si no me equivoco, ellos dos se quedaron por temas de paridad abajo. Y bueno, cuando uno empieza a leer también temas de política y uno va más a temas como sociales, es importante también reflejar lo que, más allá también de paridad o no, puede hacer que en el futuro cambie, es reflejar lo que dice el votante. Entonces también de repente me parece injusto que, aunque se haya votado más por una persona, independiente saquemos los factores externos que pueden ser el marketing o lo que sea, salgan impulsados dos candidatos. Ahora, Gloria Hood sí o sí podría haber sido mi candidata, pero al mismo tiempo encuentro que el tema de la paridad genera incentivos perversos, al igual que puede ser en algunos casos de que ciertos distritos den más puntajes que otros. Bueno, eso, dos puntos que comentarnos. César. Bien, sí, yo concuerdo contigo el tema de la paridad de género. A mí me pasa en el tema de la paridad de género y siento que era algo que sabíamos que iba a pasar. Sabíamos que iba a pasar, y pese a que sabíamos que iba a pasar, igual reclamamos. Pero bueno, son cosas que pasan, y yo creo que esto no es tan atingente al tema financiero, y que probablemente lo que a nosotros más nos interesa. Hablemos un poquito de números. Un inicio de mes que ha estado marcado, podríamos decir, con noticias regular a malas. Partamos con el tema inflacionario, el tema inflacionario sigue estando calentito, y a nivel mundial la inflación en Chile sale, ¿cuánto es? 0,3 salió 0,3 y se esperaba 0,4, ¿cierto? 0,4 en promedio. O sea, mucha gente dijo que se esperaba 0,3. Eso quiere decir que los precios en general, la canasta de precios subió un 0,3%, y yo diría que estamos volviendo a los niveles normales de inflación que yo recuerdo cuando entré a trabajar
en su momento donde todo subía a 0,3, 0,2, marzo subía a un 1 o un 0,7, entonces como que estamos volviendo ya a lo que éramos, estamos volviendo a la normalidad entre comillas, como se decía. Pero el tema es por qué la inflación se está bajando. Y la principal razón, y lo dice claramente el comunicado del INE, es que hay menos consumos, que es en el fondo lo que el Banco Central quería que estuviese pasando. O sea, el Banco Central, para que la inflación caiga, tiene que jugar el papel de villano y tienen que pasar despidos, que es lo que estamos viendo en las cifras de desempleo, y tienen que pasar también eventualmente alguna recesión. Entonces, la pastilla amarga, las tasas se van a mantener altas hasta junio o julio, y eso va a depender también de que el factor interno y el factor externo no se te muevan. Pero da la impresión de que el plan del Banco Central le está funcionando. La pastilla, como te decía, como yo lo comentaba, está siendo súper amarga, porque, o sea, no es lindo decir, viejo, hay gente que la están despidiendo, hay empresas que están ganando menos plata, porque a todos nos gustaría que todo nos fuese bien. Pero estamos pasando en una resaca después de todo lo que pasó, después de los retiros, después del COVID. Está la crisis de las ISAPRES también, que igual te afecta de cierta forma a alguna industria. Está el tema inmobiliario, que también te complica, donde los bancos no están pudiendo prestar plata porque las tasas están muy altas. Entonces es parte de ello, creo que es un ciclo. Y mi mamá siempre dice que nunca nada es para siempre. Entonces quedan, yo creo, pocos meses de apretarse el cinturón y volver en el fondo a la senda del crecimiento, que es volver a la normalidad. Y oye, con respecto a eso mismo, César, yo encuentro que es una buena noticia que siga cayendo el IPC y que volvamos a este índice bajo las 2 cifras, ahora un 9,9. Siempre es importante. Yo no dudo que el mercado o el Banco Central pueda llegar a botar la tasa. Yo creo que eso va a suceder. Si no, lo único que me complica, porque esto va a ser una ganancia para el gobierno, pero es que esto no va a ser compensado con productividad. Entonces, en definitiva, yo creo que el problema no es ahora es bajarla, sino va a ser el después el subirla, porque no está en la inversión. Bueno, hoy día casi todos los números positivos del gobierno son gracias a las mismas inversiones del gobierno. Entonces, ¿será esa la senda o va a tener que venir acompañado de inversión extranjera? Porque ya se ve un menor consumo. Entonces, si no para con esto, es bastante difícil. Y tenemos también, que lo que he estado pensando, tenemos un panorama bastante complejo o diferente a lo que es Estados Unidos, porque, Estados Unidos quizás nunca va a caer porque tiene una productividad y van encontrando empleo y van creciendo, pero Chile sí o sí tarde o temprano va a tener que frenarse porque se le acaba la productividad, están despidiendo gente y no están volviendo o no vamos a crecer a la misma tasa porque no nos corresponde. Entonces, ¿sabremos dar esa vuelta para que vuelva los inversionistas o van a ser nuestras empresas los siguientes drivers? Es lo que me preocupa. Yo creo que si nos seguimos ajustando a meses anteriores, no han venido todavía cosas globales tan grandes. Como dijo César, el tema del consumo se ha ido disminuyendo. Vemos que también el retail, la ropa y todo eso está cayendo de precio porque no hay consumo. Entonces, no dudo que baje. El tema que también vamos a empezar a poner en los próximos capítulos es cómo pensamos que luego esta bajada nos vamos a reponer, sabiendo que Chile va a ser uno de los pocos países de Latinoamérica en que tener crecimiento negativo, que es lo que se espera. No, claro, y sumado a lo que dice Héctor, o sea, acá la gracia es ver como la imagen completa. O sea, tenemos también, ponte tú, lo que pasó durante los primeros días de... Héctor me está diciendo que me quiere servir bebida. Durante los primeros días de mayo, que vimos lo que pasó con el IMASEC, que ya cayó más de lo que estaba esperado. O sea, tenemos una inflación que se está controlando, pero al mismo tiempo, ponte tú, el IMASEC, que es el índice de actividad económica, cae un 2,1% en marzo. O sea, en marzo estamos viendo que ya se nos está, en el fondo, se nos está cayendo el techo. Y esto principalmente, que es lo que dice el Banco Central con esto, se explica principalmente por caída en el consumo y el resto de los bienes. Y esto fue parcialmente compensado por el crecimiento en servicios. ¿Y eso qué nos quiere decir principalmente? Generalmente, a mí me llama bastante la atención, principalmente porque marzo es el mes donde generalmente uno tiende a gastar más. O sea, tú gastas más en, colegio, útiles escolares, patente, el swap,
Y gastos son estos gastos que se hacen una vez al año, que también van ligados de cierta forma al comercio. O sea, uno va a las tiendas a comprar cosas para los niños, y eso se compra a nivel general, y que te diga el IMASEC que esto cayó más de la cuenta porque la gente no está comprando, porque no le da para comprarse, porque ya está súper endeudada y ya no tiene espalda financiera para poder hacer más consumo. Entonces se te acaba la liquidez entendido como la cantidad de plata disponible para poder gastar. Al chileno se le acaba la liquidez. Vemos que, ponte tú, en los capítulos que yo hago los domingos, el Banco Central sale diciendo que los ahorros de los chilenos están en mínimos históricos, entre los retiros, entre que se gastó todo, entre que la deuda, la gente se gasta la plata en pagar deuda. Entonces como que yo veo que, y no sé, y acá quiero tu opinión, yo creo que mientras vamos acercándonos más al invierno, siento que junto con el frío como que nos vamos a ir enfriando un poco cada vez más. Como que siento que la situación solamente puede empeorar hasta el punto en el que ya va a ser tan malo que todo lo que viene después va a ser bueno. O sea, yo veo de aquí al invierno más desempleo, veo mayor contracción en el consumo, veo menor inflación por temas netamente de control de precios, de que la gente consume menos, y si consume menos los precios tienden a ajustarse. Y esa sensación de que en el fondo está todo mal va a mermar también en el subconsciente del chileno. O sea, el otro día te da el ejemplo del papel de regalo, y yo creo que tiene que pasar algo donde la gente diga, ¿sabes qué? Nadie me está comprando, ¿cachai? Entonces tengo que empezar a bajar los precios, y ese ajuste en el fondo te lleva a que eventualmente nos vayamos ajustando. Pero como te digo, es un periodo de ajuste y estamos volviendo a la nueva normalidad, que podría ser ese el título perfectamente de este capítulo. Y con respecto a eso, y lo que me gustaría comentar del IMASEC es que, queramos o no, una noticia que no ha aparecido mucho en la prensa es que estamos en una recesión técnica, algunos lo llaman. En definitiva, que vendrían 2 trimestres, ya llevamos 2 trimestres consecutivos negativos o 6 meses. Entonces eso significa que, aunque es lo que pasa cuando se produce menos, en general hay mayor desempleo, al mismo tiempo, bueno, debería bajar la inflación, pero sabemos que tenemos una inflación nosotros debido a todo lo que fue el tema de la ISAPRE, las transferencias, y eso que ha hecho explotar esta parte. Entonces ya entramos en esta senda recesiva que sabemos que nos va a acompañar con números negativos todo este año, y que, bueno, como dice César, que me parece súper bueno, es que el próximo año quizás solamente vamos a esperar números positivos, como cuando pasó con el COVID. Antes de que nadie trabajaba, luego dimos las transferencias, tuvimos años históricos en aumentos de acciones, toda la gente estaba comprando, pero ahora hay que salir también sin tratar de depreciar la moneda. Entonces tienen que venir acompañados de producción, y bueno, todo el gobierno también del presidente ahora se ha basado en apoyo fiscal y todo lo que luego vamos a hablar, lo que ha venido por el incremento del litio y cómo se va a hacer esto. Entonces es súper importante de que se traigan los capitales y al mismo tiempo hayan políticas de Estado o donde vamos a poder recuperar el desempleo y la productividad que vamos a necesitar ser para desarrollar tecnología o productividad en los años que vienen. Entonces hoy día no me estaría preocupando por las estimaciones, ya que es lo que espera el mercado, pero sí me preocuparía luego de cómo vamos a seguir manteniendo no esta senda negativa, sino pasarnos a una senda positiva que venga acompañado de inversión extranjera y bueno, ojalá también de mayor PIB, de que a Codelco le vaya mejor, y de que todas nuestras empresas productivas produzcan más. Bien. Oye, hablemos un poquito, aprovechemos de hablar de lo que está pasando. Como les digo, tenemos hartas noticias. Yo creo que hemos ido tangencialmente tocando varias, pero nos queda para el caso de Chile solamente hablar de lo que está pasando con Codelco, y lo podemos linkear. Los excedentes de Codelco caen un 73% en el primer trimestre, y eso es harto. O sea, excedente, estamos hablando de lo que le entra al gobierno. Y esto principalmente estaría asociado a problemas operacionales y menor producción. O sea, es decir, tienen problemas con las cadenas logísticas, cómo funcionan dentro. Yo tengo entendido que están como en un proceso de repensar todo su modelo productivo desde cero.
Porque en el fondo uno no puede hacer todo de la misma forma por siempre. Yo creo que eso es algo que como que en todas las empresas pasa. Tú no puedes hacer, las cosas no se hacen de igual forma que se hacía en los 90, y es parte del proceso. Pero al mismo tiempo tenemos todo lo que pasa con el litio. O sea, de todo, en la otra noticia para complementar esto es que el gasto público crece un 5% en el primer trimestre. O sea, el gobierno está gastando más, principalmente para poder subvencionar a la gente que tiene menos dinero. Y esto principalmente sigue siendo por las rentas del litio. Litio que todavía está en veremos. Hay una mesa donde se va a juntar SQM con la Corfo para ir viendo cómo van a ir avanzando en esto. Pero en el fondo quedan desafíos para la minería en Chile y da la impresión de que la billetera fiscal, si bien no está atacada, está como reinventando y está en un proceso de fashion emergency o de hacer las cosas de mejor forma. No sé cómo lo ves tú. Igual la minería es importante en Chile desde el punto de vista de trabajos. Entonces quizás es algo que tú, no sé, me puedes complementar. Sí, de todas maneras, yo creo que acá quería complementar primero con volver al dato importante de cuánto representa el cobre para Chile, o Codelco. Alrededor es la empresa que más produce en Chile y en promedio, o el último año ha sido alrededor de un 10%, la minería produciendo en 15% y casi un 10% solo Codelco. Bueno, lo que pasó con esta compañía es que los costos han aumentado, la ley del cobre ha disminuido, tienen problemas según el gerente estructurales, ha hecho que cayera en 76%, entonces ha sido un mundo complejo para la cuprífera estatal, pero por otro lado también con los precios del litio y el boom que hemos llevado, este año se vio compensado todo ese superávit, podemos decir fiscal, por este nuevo oro blanco. Entonces yo me pondría a cuestionar si es que de nuevo deberíamos hacer una empresa del Estado, o más bien es que lleguen los privados, pongan la tecnología y se pueda explotar mejor lo que hoy día tiene un alto precio, porque es difícil pensar que también el Estado va a tener que, dado esta público-privada, también sacar plata para inversiones que también se necesitan en otros lados. Entonces, bueno, da una segunda forma de mirar esto. Me parece que sí. Otra cosa que también es importante mencionar es que le preguntaban al gerente que cuándo iba a ser de nuevo Codelco top mundial y iba a poder recuperar las leyes y hacer todo eficiente. Le dijeron que para el 2030 van a volver a tener las cantidades de toneladas que hacían antes, que no me acuerdo, más de 1000, no me acuerdo cuánto era el número, seguramente mucho más de 1000, eran millones. Entonces el final es qué es lo que le viene esperando a Codelco. Hoy día tenemos otras cosas como el litio que entrega más, y bueno, ahora que se me acordé, otro tema importante es cómo van a ser los números de Chile. Hay que recordar de que, bueno, que todo este tipo de cosas afectan el PIB, entonces ¿será realmente que necesitamos que ahora Codelco participe con el litio? ¿Cómo va a verse el arca fiscal si es que no llega este dinero? Vamos a tener que sacarlo de otros lados. Entonces esto lo mezclamos con la crisis ISAPRES, con la PGU, y cuesta también entender de cómo va a venir el bolsillo fiscal, porque ahora decimos que siempre hay superávit porque no ha ido bien con la minería y todo, pero si los próximos años cae el precio del litio y no ha sido Codelco 100% eficiente para mejorar sus ratios, es algo que nos deberíamos preocupar. Sí, yo creo que hay temas pendientes, en temas de productividad. Yo creo que el desafío no solamente va o sea, nosotros estamos pensando en el estado estacionario actual, un concepto bien de física, que es lo que está pasando ahora, pero hay que ver cómo volvemos a la senda del crecimiento. Eso es bien un concepto bien de político, en un fin de semana pasado que fue bastante político. Oye, movámonos un poquito lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Por qué queréis partir? ¿Queréis partir por lo que pasó con la Fed o el dato de hoy día? Ya. La Fed a principio de mes tuvo reunión de política monetaria donde de forma unánime subieron 25 puntos básicos, que era lo que esperaba el mercado. Recordar que con aumento de tasa, generalmente el dólar acá en Chile tiende a moverse un poquito más hacia arriba porque la gente tiende a sacar plata, pero lo interesante de esto es que es la primera vez que la Reserva Federal dice, ¿sabes qué?
en el lenguaje y en cómo se expresó Jerome Powell, empezó a decir que probablemente esta sea como la última subida de tasas que va a haber, por lo menos de aquí a un par de meses. Y eso es algo que cambia. Dice eso sí que probablemente para controlar la inflación, que es el mandato principal que tiene la Reserva Federal, que es el mismo que tiene el Banco Central acá en Chile, pero en Estados Unidos se suma el tema del pleno empleo. Con crecimiento, la inflación y el pleno empleo deberían ir de la mano. Entonces como que es parte de... Dice Jerome Powell que no va a cortar tasas, o sea, no van a bajar las tasas por lo menos en 2023. O sea, deberíamos empezar en el primer trimestre del 2024 a empezar a ver algunos cortes de tasa, una tasa que está bastante alta, cerca de un 5%, y que prácticamente no se veía desde hace mucho tiempo. Pero también, y no me quiero anticipar, me llama la atención que la Reserva Federal le está saliendo todo. O sea, en el fondo el plan que tenían, pese a que han cambiado del discurso varias veces, lo que sí dice Jerome Powell es que hay fuentes de riesgo que son inminentes. Dice que probablemente va a haber una recesión que va a ser relativamente normal. No sé a qué se refería con una recesión normal, pero da la impresión de que el plan que tenían para controlar la inflación le está funcionando igual que acá. Entonces como que el paralelismo del Banco Central es interesante. Yo lo encuentro muy... Bueno, yo no sé, yo creo que cuando uno habla de Estados Unidos siempre habla como algo estacionario, pero a mí me cuesta pensar de que todavía pueden llegar a bajar las tasas, porque como dijo César, Estados Unidos se preocupa del tema del empleo y que eso significa productividad, y por el otro lado el tema de la inflación a través de la política monetaria. Entonces a mí lo que en definitiva eso se llama estabilidad de precios. Entonces me cuesta mucho pensar de que si todos los meses de payrolls o cuando las cifras de empleo de Estados Unidos viene creciendo y es lo que buscan, por otro lado la gente de Estados Unidos está ganando precio, el dólar se está perdiendo valor, entonces van a tener que seguir empujando esto. Veo muy difícil que puedan bajar la tasa. Ahora, otro punto que quiero comentar es cómo afecta la subida de tasa todo este tema. Sabemos que los bancos que han caído, muchos de ellos tenían papeles de tesorería que a la medida de subir sus tasas baja el valor de su balance, y eso hace, por cómo funciona la renta fija, y eso hace que ante los otros inversionistas puedan ser que no se ven menos valorados, y eso hace que, bueno, los inversionistas piensen que va a haber una corrida bancaria, lo que fuera. Entonces no es fácil pensar qué es lo que viene de una subida de tasa. Ahora, si se mantienen los datos de empleo que tienen, veo muy difícil que esto pueda caer. Entonces también lo que he leído es que es un muy buen momento, hay que prepararse con respecto a las cripto y todo, un buen momento de que si ya se espera una recesión en Estados Unidos, dado que hay una alza de tasa y todo, es que es un buen momento para comprar. Y bueno, están cayendo los bancos en Estados Unidos. Hace poco, después vamos a hablar de la compra que JP Morgan tuvo contra First Republic, pero es difícil pensar de que esto no va a volver a suceder en tiempos peores. Hoy día, bueno, Estados Unidos le sigue pasando plata a Ucrania para que peleen. Tenemos lo que vamos a conversar después del debt ceiling, que si no se da no van a poder pagar ¿cómo decir? Las pagas de sus cuotas de los bonos. Entonces no es trivial de que Estados Unidos debería bajar la tasa para que le suban sus valores del mercado del mercado de acciones, y al mismo tiempo también porque haría que se fuera más expansivo. Pero al mismo tiempo se ve perjudicado porque ya ha impreso tanta plata y su moneda vale tan poco de repente que cuesta ¿cómo decirlo? Que compren cosas baratas. Es decir, ya hoy día toda la gente tiene mucho dinero, entonces va perdiendo el valor. Entonces, ¿cómo a eso lo van a hacer bajar con una bajada de tasa y con productividad? Es lo que yo me cuestiono. Sí, oye, hablemos el tiro, juntemos esto con la inflación. O sea, el Banco Central sube la tasa para controlar la inflación, y hoy día justo, no íbamos a hablar de esto, pero fue como se nos quedó en el tintero el calendario económico cuando vimos cuando armamos la pauta. Ya salió el dato de inflación en Estados Unidos, se esperaba un 0,5 y salió 0,4. Y también es como bien normal para el mercado estadounidense, menos de lo esperado, pero dentro de los rangos.
Y Héctor hoy día me mandó un tema de Yahoo Finance, un post de Yahoo Finance, donde sale dónde está la inflación y dónde no está. Y es muy común porque la inflación no está en los mismos lugares donde en Chile tampoco está. O sea, la inflación en Chile está netamente, si lo llevamos, en cosas que son comida, nosotros lo hemos visto, que podríamos decir que son los volátiles, casas, que comía en los restaurantes, que ir a un restaurante, lo hablábamos antes, ir a un restaurante, acá por lo menos si uno que trabaja por acá, por el barrio Distrito Financiero en Santiago, que sería el barrio El Golf, un almuerzo te sale ¿cuánto? ¿16 lucas? Entonces, allá antes no salía eso, por ningún lado. Entonces, la inflación está en comida, en arriendos y en las casas. Que es lo mismo que pasa acá. O sea, las casas valen cuánto. Los dividendos han subido una cantidad enorme, por lo menos por inflación. ¿Cachai? Pero llama la atención. Bueno, el dato freak en Estados Unidos, la cosa que subió más de inflación en los últimos años ha sido las mascotas y los productos para mascotas. Yo creo también. Sí, llama. Y todo lo que subió durante la pandemia ahora bajó de precio. O sea, todo lo que tiene que ver con vuelos aéreos. Bueno, los vuelos aéreos como que están ahí nomás, pero todo lo que tiene que ver con computadores bajó de precio, vehículos usados, que acá los vehículos, los autos usados se iban, arriendo, y la gasolina, que la gasolina también tiene que ver con el tema de la guerra, que hace un año las gasolinas están en máximo histórico. Pero llama la atención como tanto el Banco Central como a la Fed le está funcionando el plan. Pero los dos dan a entender que existen fuentes de riesgo, y una de las fuentes de riesgo que no sé si quería hablar del tema de la inflación. No, lo único que me llama la atención de la inflación es que si hay que controlarla, bueno, hablamos, tiene que ser con política monetaria. Y bueno, ¿y cómo nos afecta o cómo afecta de que suban las tasas? En definitiva, los créditos para tu tarjeta van a subir los créditos hipotecarios, van a subir los financiamientos que podáis conseguir. Entonces, que sigan subiendo las tasas al final nos fuerza, como también lo que pasa en Chile, es que haya menos consumo, y con menos consumo significa que al final vamos a poder enfriarlo. Pero al mismo tiempo, que es lo que le repiten, no sé, siempre el Congreso, a Jerome Powell y a la chica de Hacienda, Janet Yellen, que le dicen que al final que cada punto de la tasa significa desempleo, significa gente que no está comiendo, gente que no puede llegar a fin de mes. Entonces hay que recalcar que tampoco no es gratis la subida de tasa. Eso. Sí, no. O sea, el Banco Central y la Reserva Federal están jugando el mismo juego, que es el juego de ser el villano, el juego de esperar los desempleos, el juego de ver la contracción del consumo, el juego de ver cómo las empresas están ganando menos, cómo empresas están quebrando, y cómo de repente a un banco le duele la guatita y se cae en medio banco. Y de ahí, antes de que hablemos del tema de la deuda, hablemos primero de lo que pasó con JP Morgan. Hace un par de semanas atrás vimos lo que pasó con el tema de estos bancos que son como regionales, que son súper como de nicho. El banco Silicon Valley Bank, que tenía activo a largo plazo, y se dieron cuenta que bonos del tesoro. Tenían bonos del tesoro. Estaba First Republic, habían otros más, Signature Bank, no, Silvergate, que tenía criptomonedas adentro. Y uno de los bancos que le dolió la guatita era First Republic, que lo compró el CEO lo compró JP Morgan. JP Morgan, que probablemente es de los 4 bancos más grandes de Estados Unidos. JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America y Citi, y de ahí si querí Wells Fargo. Sí, claro, tení Wells Fargo y después tení Morgan Stanley, sí, probablemente, ya. Pero lo interesante es que el CEO de JP Morgan dice que gran parte de la crisis bancaria ya está ya pasó, pero todavía seguimos viendo estos bancos que de repente como que dicen, ¿sabéis qué? Como que tengo un problema y bajan 50% en una hora. O sea, bastó con que fue interesante, justo el día que Jerome Powell habló, hay un banco en California, habló y dijo como no, los bancos están todos bien.
Y salió muy criticado el comentario porque a las 2 horas después un banco en California que se llama PacWest cayó cerca de un 50%. Entonces, solo por decir que en el fondo tenía problemas de liquidez, que no tenía tanto efectivo. Entonces, no sé si hay un tema de no entender qué es lo que está pasando con la industria. Hay un tema regulatorio que no se está cumpliendo. Probablemente los bancos más chicos no tienen tanta regulación como, por ejemplo, no sé, pues JP Morgan o acá en Chile. Todo que ponte tu Banco Falabella tenga la misma regulación que Santander o Banco de Chile. Estoy pensando que hay bancos, en Estados Unidos está el tema de los bancos que son sistémicos, que si caen todos. O sea, no es como un dominó. Pero no sé, me llama la atención que como que todos digan, sé que está todo bien, pero todo sigue cayéndose. A mí no me llama tanto la atención, pero quizás yo pienso en otro espectro, en qué es lo que le podemos contar a la gente. Yo creo que es lo mismo que piensa acá el ministro de Hacienda. De repente no puede decir que está la cagada o que está malo o que va a venir malo. Yo creo que James Dimon, que es el CEO de JP Morgan, está claro que él no puede decir que viene una recesión, que tuvo que salir a comprar un banco, que primero le iban a prestar plata a otro. Bueno, JP Morgan, como contexto, siempre durante la historia de Estados Unidos ha venido salvando bancos. No sé si Bear Stearns también lo compró JP Morgan. Y cuando en los 30, así como JP Morgan, señor, el que creó el banco, también llegó a comprar algo parece en los 30. Entonces, es parte, y es como lo que hemos hablado, que las grandes empresas se hacen parte de la recesión, porque al final, lo mismo que pasó, si es que James Dimon o JP Morgan no salía a comprar el banco, y lo leí de un economista, que era todo, al final, en lo que más me tarde en comprar el banco, en lo que más me tarde en solucionar el problema, es todo el riesgo que le estoy agregando a la comunidad financiera y en tasa, porque al final te estás haciendo a alguien que es más inestable. Entonces, eso, cada día que pasa, cada hora que pasa, cuando tú no estás afectando una corrida bancaria, se te está cayendo, se te está derrumbando un mercado. Entonces, hay que pensar que también era una jugada que tiene que salir. Nadie sabe lo que va a pasar con los siguientes posibles caídas, o si no en Estados Unidos van a ser, acordarnos que pasó en UBS con Credit Suisse, hubieron varios. Entonces, si esta recesión sigue, ¿qué es lo que va a suceder? Eso es lo único que me llama más la atención. Claro, y más pensando que el problema que tienen los bancos regionales, entiendo yo, es que no pueden pagar los intereses que, considerando el interés de referencia. O sea, que estamos hablando de este 5%, que es cuánto está la tasa política monetaria en Estados Unidos. Y no tienen, la gente no mete la plata al banco. Yo creo que ese es el gran problema que tienen los bancos chicos, y por eso se están viendo como tan complicado. Pero bueno, esa es una de las fuentes de riesgo que el Banco Central, la Reserva Federal, dice que está. Y el otro tiene que ver netamente con un tema político. Estados Unidos, entiendo yo, que tiene esto que se llama el techo de la deuda, que es o el debt ceiling, que en el fondo es que el gobierno estadounidense se financia con ciertos niveles de deuda, con deuda todos los años. O sea, en el fondo te endeudas y en el fondo es raro porque va como que va bicicleteando la deuda, cosa que uno no debería hacer en ningún caso posible. Como cuando llega al tope pide más plata porque no le alcanza para pagarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el debt ceiling se negoció, creo que en diciembre del año pasado, y ahora extraordinariamente se está negociando de nuevo, y como que lo prorrogaron, como que pidieron la pelota al córner y dijeron, como que hagámoslo por mientras, de ahí en junio hablemos este tema. Y lo que pasó es que llegó junio y no se solucionó el problema, y eventualmente, si Estados Unidos no aprueba el techo de la deuda, Estados Unidos eventualmente podría caer en default. ¿A qué se refiere con eso? Que Estados Unidos no tendría dinero para poder pagar toda la deuda a nivel mundial, o sea, todo lo interesa a nivel mundial. Y esto tiene tintes netamente políticos, porque los republicanos en el fondo no están, que eso sería todo lo que tiene el partido de Donald Trump, no está a favor de como seguir aumentando el techo de la deuda, y si lo va a hacer pero bajo pidiendo algo a cambio. O sea, en el fondo funciona como la política en todo el mundo, y eso significa que en el fondo estamos a días de lo que podría ser el default más grande de la historia financiera del mundo, que probablemente siempre se soluciona. Siempre como que hay gente como que dice, no se va a solucionar, pero finalmente siempre se soluciona, pero hay como favores políticos, dame algo y yo te doy otra cosa.
Pero me llama mucho la atención que un país tan grande como que viva bicicleteando la deuda. Es algo como que no debería suceder. No sé cómo lo ves tú. Con respecto a eso mismo, sí, Estados Unidos todos los años se pregunta si deberíamos seguir aumentando la deuda, que es el debt ceiling, que ya son como 13.000 trillones. Hay que recordar que Inglaterra, no sé, paga deudas como hace 200 años. Entonces al final también que sigan produciendo deuda, lo que dicen los del Bitcoin y todo ello, es que al final tú más billetes, más inflación, menos vale tu dinero. Entonces tampoco es trivial de que sigan hasta que nunca se acabe. Es decir, lo único que ellos lo pueden hacer porque son la potencia número uno del mundo, si no, no podrían. Entonces al final este debt ceiling es subamos de nuevo la deuda. ¿Y qué es lo que...? ¿Por qué el Estado pide plata? Porque tiene gastos de gobierno, tiene beneficios con la gente, tiene que hacer una millonada de cosas, y dentro de esa también es pagar la deuda que él emitió, que él ha pasado, que es plata de otro lugar, que viene un bono. En definitiva, se emite un bono, piden dinero y tienen que pagar los cupones o los intereses. Entonces ellos también piden plata para poder pagar todos los años esos intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que no se amplía el techo de la deuda, no pueden pagar. Y eso que haría que todas las tasas, en definitiva, cayeran. Y eso significa que todos los bolsillos de todos los estadounidenses mueren. Entonces, aunque tenga muchos nombres, es muy difícil que Estados Unidos pague esa deuda, definitivamente. Ahora, tendría que venir una guerra o algo que Estados Unidos nos salvara para que cada persona dijera que los bonos de Estados Unidos no valen nada, porque los bonos de Estados Unidos, si no valen nada, se le caerían los balances a la mitad del mundo. Entonces sería difícil pensar de que esa no va a seguir siendo la moneda. Entonces vuelvo a repetir las palabras también de el amigo Charlie Munger, ¿cómo se llama? Warren Buffett decía, estaba en Japón y fue a comprar empresas japonesas que les llaman como las trade company, que son las compañías que antes exportaban, como, no me acuerdo ya, son varias, pero son como 5. Mitsui, hay varias. Entonces ellos lo que tratan de decir es como el Estado de Estados Unidos no va a caer en default, va a estar bien, porque al final también lo que le afecta a ellos es que todas sus valorizaciones caen. Entonces, too big to fall. La verdad es que esto va a seguir, y si Estados Unidos se puede seguir expandiendo, sí, pero no puede dejar que su deuda caiga porque lo pondría en una muy mala posición con respecto al mundo. Eso. Bien, sí, yo creo lo mismo, y lo comentábamos. Tú me decís cómo no, sí. Y el tema de la gente que sigue como las criptomonedas, digamos, hablar de lo que ha pasado en las criptomonedas, donde las criptomonedas han tenido una semana compleja, bastante compleja, pero yo creo que al dólar le queda su resto todavía, y dentro de ese resto principalmente tiene que ver con el tema de poder mantenerse como moneda mundial. O sea, está este romanticismo de la gente que sigue las criptomonedas, que en el fondo quieren irse a vivir a El Salvador, donde solamente se puede usar Bitcoin, porque Bitcoin es el futuro y Bitcoin es 100% descentralizado. Pero en el fondo el dólar sigue siendo la potencia mundial, y aunque en el fondo probablemente el ciclo del dólar va a seguir por un par de años, y el dólar va a seguir siendo el estándar, pero no veo otra moneda que diga como, viejo, esta es. Y está como validada a nivel mundial el tema del dólar, porque está bien, uno puede decir ya, pero ponte tú, no sé, los países del BRICS quieren hacer una, y el BRICS es Brasil, India, Rusia, China, Sudáfrica, pero no sé, no los veo haciéndole el peso en términos de ser un interlocutor válido para hacer la moneda mundial. Yo no sé, yo veo difícil al Estado chileno diciendo, ¿sabéis que voy a dejar de endeudarme en dólares? O no sé, o a la empresa, o a Bloomberg diciendo, ¿sabéis que voy a dejar de mostrar los estados de resultados en dólares de las empresas chilenas, y los voy a mostrar en esta moneda nueva que se va a llamar BRICS, que la hicieron estos países? No sé, yo no lo veo factible de aquí a un par de años más. Pero eso, oye, pasemos tú querías hablar algo. Sí, y ahora que se me vino a la cabeza, hay que recordar que esto sería como un euro. Entonces al final todos los balances de todos los países dependen del mismo, porque si uno empieza a emitir más plata, después le queda como un problema a los demás porque su dinero va valiendo menos. El BRICS, pues imagínate que quiere crear... No, pero lo que voy yo es que si tuvieran una sola moneda entre todos ellos,
depende de todas las economías. Entonces, en definitiva, igual ellos mismos se van a tener que arreglar y van a tener que elegir un soberano que va a ser seguramente China, y de ahí van a tener que volver a ver cómo lo hacen. Ahora, que los petrodólares cambien a yuan petróleo es un tema, porque al final también estáis cambiando la composición de cómo se va a hacer virtuoso el círculo del dinero. Eso. Igual ahí tengo mis dudas. Yo no, porque, a ver, lo que pasa con el euro es lo siguiente: en el euro tienes 19 países. Tienes países que son altamente productivos, como Alemania, y tienes países que tienes que prácticamente salvar todos los días, y Grecia e Italia. En el fondo es muy complejo. Tú de repente, a mí me pasaba cuando yo vivía allá, lees las noticias y el Banco Central dice: hay mucha inflación en Europa, subamos las tasas, que es lo que hacen todos los bancos centrales normales, pero tiene medidas locales. Entonces dice: ¿sabéis qué? Vamos a subir las tasas, pero en Italia vamos a vamos a imprimir plata, vamos a mandar euros. Entonces eso como que atenta en contra de lo que es la medida clásica para poder controlar la inflación. Pero en el fondo tienes que tomar en consideración 19 países que son completamente distintos, que hablan todos idiomas distintos. Hay comprensiones culturales detrás, claro, y el tema del euro ha sido, yo creo que es un desafío que en Europa existe. O sea, es rico para nosotros ir a Europa y decir: uy, voy a comprar euro y me voy a mover de un país a otro, voy a usar voy a usar el mismo pasaporte, la misma visa, y me voy a ir. Pero en el fondo para ellos es muy difícil el tema de poder consolidar todos los gastos. Y se nota que hay países que en el fondo el estilo de vida, pese a que tienen la misma moneda, es infinitamente superior, que era lo que pasaba con Inglaterra, ¿no? Con lo que pasaba con Inglaterra. Sí, se nota que el estilo de vida es muy distinto. Si ponte tú, no sé, pues a mí me pasó que yo tuve la suerte de conocer Luxemburgo, y Luxemburgo es un país que prácticamente es completamente distinto, es un suburbio Luxemburgo prácticamente. Uno va, me da risa porque Luxemburgo uno va y es trabajar y pensionarse. Sí, son estos países donde tú vas y solamente como que tienes dos objetivos. Por el impuesto. Exacto. Bueno, acá en Latinoamérica está Panamá, El Salvador, Islas Caimán, sí, yo creo que las Bahamas, todo eso. Sí, todas esas cosas. Sí, pero bueno, hablemos un poquito de lo que te pasó en las criptomonedas la semana. Estamos en pleno desarrollo de la entrega de resultados. Salió la entrega de resultados de Coinbase, donde Coinbase salió diciendo: ¿sabes qué? Está todo bien, está todo bacán, ganamos plata igual que las criptomonedas. Pero hay un tema donde, a ver, Coinbase está enfrentado en una lucha con el regulador de Estados Unidos, la Comisión para el Mercado Financiero. El principal tema, que probablemente es un tema que acá va a aflorar en algún momento, por eso lo comentamos, es que Coinbase dice: ¿sabes qué? Las criptomonedas sí son activos que hay que tomar en consideración. Y están dentro de la ley de valores, o la ley de, que acá también se llama la ley de valores, de valores o de activos para el mercado financiero. Y la Comisión para el Mercado Financiero de Estados Unidos le dice: ¿sabes qué? No son valores. Entrevistaron al tipo de la comisión en el Congreso, donde son muy divertidas esas cosas porque hay gente que no tiene idea, que se pregunta y cree que sabe. Pero en el fondo hay un tema de interpretación legal si las criptomonedas son o no valores. Acá en Chile el tema se soluciona de tal forma que el Servicio de Impuesto Interno, no sé si viste que este año recaudó la mayor cantidad de criptomonedas, de impuestos por criptomonedas como en la historia. Bueno, tampoco se empezó hace un par de años atrás, pero lo que más llama la atención es que acá el Servicio de Impuesto Interno es como que hizo la ruta fácil. Dijo: esto es como vender un activo común y silvestre, no necesariamente es un valor, pero yo tengo entidades que hacen este tipo de operaciones y tú tienes que pagar por la ganancia de capital. Pero en Estados Unidos hay gente que en el fondo no hace eso. Y todas estas empresas como Coinbase, Binance entregan estos productos que te dan, son como depósitos a plazo, te dan retorno en criptomonedas, pero para la Comisión para el Mercado Financiero a nivel mundial como que no están siendo valorizados. Entonces hay una discusión ahí que
es bastante interesante. Mientras, dentro del mismo Cripto Invierno, acá veo a Héctor dándole vuelta a sus notas. Vemos cómo los exchanges están como recuperando un poquito aire para lo que sería ya entrar al 2024, donde se viene probablemente lo que hemos estado esperando hace un par de meses. No sé cómo lo ves tú. Sí, lo que hemos estado esperando es el halving de 2024. Bueno, acá tengo una estadística interesante que dice, por ejemplo, para el año 2012, el precio de ese día estaba en 12.35, 150 días después o en un año subió 10 veces a 127, el 2016 6.50 y en 150 días 7.58, y en 2020 de $8.000, 821 subió a casi 11.000. Entonces, lo único que hay que recordar es que halving siempre ha sido una respuesta, o que se baja la recaudación por la minería. En definitiva, hace más difícil minar y hace un poquito más escaso el Bitcoin. Y lo que les quiero recordar es que siempre es un proceso que va a ser inflacionario, y bueno, aunque el Bitcoin se quiera descorrelacionar con respecto al S&P, los estudiosos y los economistas o la gente que está metida en esto dice que es muy difícil. Entonces también hay que esperar de que si entramos en una recesión vuelvan a caer los precios. Y lo que hoy día estaba conversando con César, que es súper importante en mi opinión, es que si tenemos moneda independiente y hayan caído o no de precio, es tratar de pasarlas a una hard wallet o un pendrive o lo que sea, porque en la medida que hayan default, por cualquier caso de recesión, nuestras monedas no están aseguradas. Eso para terminar hoy día. Oye, ¿supiste que hubo un tema de congestión en la red de Bitcoin, que habían como 400.000 operaciones que no estaban validadas? A ver, pero es que esto tiene que ver con lo que tú me comentaste, el tema de la moneda Pepe. ¿Ya? La moneda Pepe, que está Pepe the Frog, es como la mascota de Twitch. Sí, Pepe the Frog es la nueva shitcoin, o la nueva moneda meme partimos con Dogecoin, la moneda del perrito, después Shiba Inu, y ahora empezamos nuevamente con Pepe, la moneda que llega como tal. La estábamos viendo acá en TradingView, que es donde vemos el tema de los resultados. Llega como una semana y subió como 11.000%, y ahora como que bajó y perdió como no sé cuánto, como 60% en 2 días. Pero lo que pasó con Pepe es que el noviembre del año pasado, tú ahora puedes mandar, hacer conversión de tokens desde Ethereum a Bitcoin y convertirlos para dejarlo en la red de Bitcoin. Y lo que pasó es que los tipos empezaron a hacer los traspasos de Pepe, desde el token de Ethereum, lo trataron de hacer a Bitcoin. ¿Cuál es el problema? Que la red de Bitcoin es lentísima. Te demora como 15 minutos en validarte porque es la más segura de todas. Se demora como 15 minutos. Entonces habían 400.000 transacciones que no estaban validadas y se iban a demorar como una semana en desvalidarlas. Y lo que pasó fue que Binance dijo como, ¿sabéis que no voy a hacer más? No voy a permitir que ustedes puedan sacar su plata, la plata de Bitcoin desde Binance por un par de horas, para poder descongestionar la red y que en el fondo se pueda. Y ahí como que se mejoró todo. Pero en el fondo todo este tema con las Pepe Coins y todo esto, me da la impresión de que volvimos a esos momentos donde Elon Musk salió en el club de la comedia de Estados Unidos y Dogecoin subió como espuma y después todo se derrumbó, como dice la canción. No sé qué opináis tú. Yo creo que estamos en un momento interesante de las criptos. Estamos como antes de que pase algo importante. Yo lo he comentado de que probablemente estamos cerca como del último gran ciclo de Bitcoin, creo yo. O sea, te queda y te queda el de 2028 probablemente, que probablemente va a ser el último. Pero yo creo que es como generacionalmente esta es la oportunidad para poder hacer algo importante. Yo he conocido mucha gente que sin saber está empezando a meter plata de esto, lo que no es recomendable para nada. Pero hay más como siento que si bien Bitcoin pasó a ser como todos los memes fueron como valió 69.000 y ahora se va a destruir y llegó a valer 15.000, y hay muchos memes, ponte tú lo que decías tú, de que probablemente hay mucha gente que cree que todavía va a valer $10.000, que $10.000 igual es harto, o sea, es algo que nosotros no vemos, que vale $10.000, demasiado. Pero no sé cómo lo ves tú. Yo creo que el tema de las Pepe Coins para mí es un martes más en el viejo oeste, porque el criptomoneda es como el viejo oeste, no hay leyes,
No hay. Y acá cada uno se vale por lo suyo y cada uno tiene que rascarse con lo que pueda. Pero no sé cómo lo ves tú. Yo creo que solo para terminar me llama bastante la atención este Pepe the Frog que hoy día tiene esta moneda, y algo que lo encontré interesante es que esto está pasando en la red de Ethereum, y no me acuerdo de otra moneda que haya pasado por la red de Ethereum, porque antes de todo esto, no me acuerdo cómo se llaman los cambios en el protocolo, antes los fork, antes valía demasiado los gas fee de Ethereum. Era como $50. Sí, era muy caro, y hoy día, como ya hicieron ese fork y se hizo la actualización, hoy día vale muy poco. Entonces no recordaba yo por lo menos una moneda que haya ocupado la red de Ethereum para subir tanto, y eso hizo que subieran los gas fee por la congestión que había. Lo encuentro interesante, sí, igual que tú, creo que es parte de la gente que también se está quedando. Yo estoy de acuerdo también con que ha venido otro ciclo, dado que uno cuando habla con gente que vivió Bitcoin hacia atrás, por lo menos los ciclos duran 4 o 5 años. Pero de 4 a 5 años, del 100% que se metió, debe quedar un 10 que ve la recompensa. Que es lo mismo que cuando uno ve también inversionistas viejos y dicen, al final lo que más me pagó fue mantener mi... Porque tú compraste una acción no para venderla, sino para mantenerla por los fundamentales. Entonces, si la esperaste 9, 10 años y era realmente una compañía que creció, hiciste tu mejor trade y hoy día estás viviendo tranquilo. Entonces, no apurarse. Yo creo que a mí lo que me mantiene también en las cripto es que es un mundo nuevo de productos financieros, de ingeniería financiera, de cosas nuevas que quizás las finanzas tradicionales no lleguen en la manera oportuna. Es decir, yo creo que si algún día va a meter el EI, va a ser primero incluso en este mundo antes que el otro. Entonces, eso. Bien. Oye, salió bien. O sea, teníamos hartas noticias, pero yo creo que la llevamos de forma bien pragmática. ¿Algún mensaje que le quiera dejar al auditor estimado? Estamos trabajando en más publicidad, en más marketing para usted, en más educación para usted, así que se vienen nuevas cosas y espérennos. Bien, oye, sí, yo no tengo mucho mensaje como en términos financieros. Yo creo que hay muchas cosas que tienen que pasar, pero la invitación es, bueno, a que nos sigan. Hay mucha gente que se empezó a sumar durante las últimas semanas, debido a los invitados que hemos tenido, debido a la gente que hemos y a las ideas que nos han salido. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo. Recordar que este es nuestro hobby, nosotros lo disfrutamos y le metemos todo el pino, como se dice, pero tratamos de que sea lo más ameno para nosotros, que a nosotros nos gusta hacerlo. Yo creo que cuando ya a nosotros nos deje de gustar a esto, yo creo que lo vamos a dejar de hacer. No sé si es que, pero es que el tema es que las noticias financieras siempre pasan. En el fondo, el próximo mes vamos a estar nuevamente hablando de la inflación, nuevamente hablando del Banco Central de Chile. Entonces, y siempre hay explicaciones, y siempre hay cosas que pasan. Y yo recuerdo cuando estábamos en el máster nosotros, y lo más, siempre lo digo, la gracia de las finanzas es que es una de las cosas más apasionantes que existe para la gente que le gusta. Cuando nosotros estábamos en el máster, lo más apasionante era las tasas negativas de Suiza. Y ahora lo más apasionante que pasa son criptomonedas que se valoran con cosas que no existen, los NFT, tenemos crisis de la deuda, como inteligencia artificial. Entonces yo creo que es apasionante para el que quiera aprender, y siempre tenemos los temas millennial donde podemos hablar, traemos gente que en el fondo nosotros creemos que puede generar valor, tiene historia, experiencia. Entonces eso, hay mucho esfuerzo detrás por parte de nosotros, y estamos tratando de hacer lo mayor posible para que ustedes lo puedan pasar tan bien como lo pasamos nosotros. Así que eso, nos dejamos invitados a que sigan en nuestras redes sociales y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Chao, que les vaya muy bien. Chao. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar
respecto a ciertos temas, escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.